Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio infinito para poner su caridad en las manos de los salesianos que forman jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, le pedimos disculpas a nuestros amabilísimos televidentes porque ayer no pudimos hacer el programa en vivo, tuvimos que repetir el programa del viernes, pero los programas de al final de la tarde en Teleimpacto pueden repetirse, valga la inmodestia, porque hay temas que se tratan con mucho rigor y uno trata que por lo menos sirvan de reflexión o permanezcan ahí en el, como diríamos, en el pensamiento de los televidentes. Y los youtubers que también son los que también, o los lectores, o los que aprecian el programa por YouTube también. Bien, hay que ver las notas del Banco Central, que nos informa primero sobre la inversión extranjera directa. Nos dio unas informaciones el banco de, señores, a mitad de año ya, más de 3.000 millones. No, esa es la apreciación. Ese no, Miguel, ahora más luego. Esa es la apreciación. No, dejemos ese para la segunda parte. Este es de la inversión extranjera directa en República Dominicana, enero-junio, desde el 2021 al 2026. Qué interesante. Este cuadro lo tengo aquí, no está ahí. Pero veo en 2021, aquí ingresaron 1.727.5 millones de dólares por inversión extranjera. En ese mismo periodo, enero-junio, pero del 2022, 2.032 millones. Es decir, que fue creciendo. En el 2023, 2.352 millones de dólares. En el 2024, 2.508 millones de dólares vinieron al país por inversión extranjera directa. En el 2025 dio un salto de alrededor de más de 500 millones de dólares. Subió a 3.043 millones de dólares. En el 2025. Eso es en el enero-junio. Y en el 2026, este año, enero-junio, 3.276.5 millones de dólares. Es decir, que la inversión extranjera ha ido creciendo. Y no es un crecimiento porque el dólar se puso barato y vinieron más dólares. No, es que el dólar sigue igual ahí, pero
incluso esa apreciación, esa nota que vimos ahí, que también la sirvió el Banco Central, es muy interesante porque nos da una idea de la fortaleza misma de la economía, porque a pesar de que hay problemas, hay muchos problemas de inflación y de costos, porque eso no lo puede negar nadie, porque usted va y sabe a cómo que está la cosa. Uno no puede decir, no, que está todo barato. No es verdad, porque hay que ser honesto también. Ahora, los fundamentos macroeconómicos se están llevando bien. Y hay confianza en el país, porque hay que decir eso. Esa inversión no se hace en países donde haya problemas económicos y problemas políticos, que son cosas también muy complicadas. Entonces, esa inversión más los ingresos de dólares por remesa, los ingresos de dólares de turismo, los ingresos de dólares por zona franca, los ingresos de dólares por exportaciones, que han crecido también las exportaciones. Eso, señores, eso suma 46 o 48 mil millones de dólares al año. Una economía como esta que genere eso, con un PIB que se estima como en 130 o 125 mil millones de dólares, es supuestamente la riqueza nuestra, el Producto Interno Bruto. Es decir, que estamos hablando de más de 46 mil o 47 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha apreciado el peso dominicano. Vamos a ver el cuadro, Miguel, eso es interesante. Un 8% se ha apreciado el peso con respecto al dólar. Fíjense ahí está en la barra dorada, Departamento Internacional del Banco Central, comportamiento del tipo de cambio, venta en América Latina, 31 de diciembre de 2025 al 27 de julio de 2026, acumulado del 2026. Fíjense cómo va eso. En Chile, menos 3.7 fue la apreciación negativa. En Uruguay, negativa 2.9. En Argentina, negativa 2.6. En Honduras, 1.7 negativo también. En Perú, menos 1.2. En Guatemala, 0.5%. En México, 3.2%. Esas son las monedas de esos países que se han apreciado. Y en Brasil, 7.9. Nosotros, casi igual que Brasil, 8.0. Paraguay, 9.6. Costa Rica, 10.2. Y fíjense en Colombia cómo se ha apreciado el peso colombiano, 17%. Es decir, en Colombia se ve que deben estar inundados de dólares. Bueno, los precios del café han sido bastante altos también. Colombia es un país muy grande y tiene buenas exportaciones mineras también, pero Perú tiene menos 1.2%. Y vi un trabajo ahí de Andy Daguaje, donde él señala que Perú tiene un desempeño ahí excelente, macroeconómico también, que tiene un gobernador ahí, lo han fijado, 3 presidentes lo han confirmado en el cargo por 5 años, que trabaja la banca, la gobernación en Perú, 5 años no removible. Entonces creo que van 3 presidentes, lo han confirmado al señor Velarde, que es el gobernador, uno de los gobernadores que tiene muchos años también, pero Valdés lo supera todo, con 28 años. Ahora Perú tiene una economía fuerte, y dice Andy que, bueno, que le han subido, imagínense que las reservas son 90 mil millones de dólares, o 96 mil millones de dólares, que subieron de 17 mil a 96 mil. Bueno, digo, ¿qué exporta Perú? Minerales,
los minerales dan cuarto, como se dice. Perú es de los principales productores de cobre y de los principales productores de plata y de oro también. Es decir, produce mucho y hierro y todo eso, porque es un país que tiene 1.300.000 kilómetros cuadrados, o casi 1.300.000 kilómetros cuadrados. Ese sí es un país minero. Exporta alguna agricultura, me imagino, porque no todo es minerales, pero el mineral es el grueso de Perú, igual que en Chile y esos países, Venezuela, esos países producen mucho de minería porque son países muy grandes. Perú es un país, repito, con 1.300.000 kilómetros cuadrados. Explíqueme usted. Ahí hay de todo. Ahí eso sí pueden ser mineros, pero nosotros, con este paísito con 48.000 kilómetros cuadrados, que eso es un municipio de Perú. Entonces las cosas son distintas. Además, en Perú esas divisas no llegan ni que por turismo, nada más. Ellos tienen turismo, no hay duda. Pero el turismo que nosotros tenemos aquí no es el que tienen esa gente allá. Nosotros también, las remesas son altas aquí, no es igual que los peruanos, tal vez, no tienen tantas remesas como nosotros, pero ellos tienen ese país muy grande y deben exportar muchísimos minerales, repito. Entonces, sí se ve una cosa rara, o mejor dicho, se confirma que las crisis políticas no crean crisis económica, digo yo, porque hay que ver lo que en Perú, señores, se han cambiado como 6 presidentes, o 7, quién sabe, yo ni sé ni cuántos presidentes en los últimos 10 años. Perú ha tenido, cambian los presidentes cada 3 meses, yo creo que lo cambia el Congreso. Es decir, esas crisis políticas no han afectado a Perú, que tiene su estabilidad económica, pero lo que sí crea problemas son las crisis económicas, que crean crisis política, pienso yo, que no soy economista. Porque si las crisis políticas crearan crisis económica, señores, Italia fuera el país más pobre de la tierra, porque ese país tuvo desde el año 1946, es decir, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ese país ha tenido alrededor de, por lo menos, alrededor de 35 o 40 primer ministros ha tenido ese país. Más de 70 gobiernos yo creo que se han formado en Italia y sin embargo es uno de los grandes países industriales del mundo. Es decir, las crisis políticas no crean crisis económica, porque si no Italia hubiera estado cerrado o más pobre que Burkina Faso. Italia. Sin embargo, ahí está Italia, que es una de la octava o séptima economía del mundo, era en esa época, ya del grupo de los 7, no sé ahora, pero hay tantos países que han crecido. Brasil, India, países muy grandes, tienen economías grandes, pero Italia es un país industrial, de los países más industrializados del mundo, y por crisis política no ha habido problema. ¿Qué otro país? Bueno, Inglaterra. Inglaterra ha tenido 6 primeros ministros en los últimos 10 años, es decir, 6 gobiernos en 10 años. Sin embargo, eso no afecta el ritmo económico de ese país, sigue siendo la superpotencia que es Inglaterra. Por tanto, las crisis políticas, digo yo, no crean crisis económica. Si no, repito, Perú, Italia y Gran Bretaña fueran 3 países subdesarrollados. Bien, entonces, vamos a ver qué más tenemos acá. El PRM y su manejo económico. Yo veo muchos elogios y muchas escenografías, autoelogios, autoestima, autohomenajes que se hacen por el buen desempeño económico que tiene el gobierno. Uno,
Cíteme uno del PRM que haya trabajado en esas políticas que se han convertido en buenas políticas económicas. No hay uno, un PRMista que haya trabajado en esa área de la economía, y la economía presenta esas bondades, pero no es gracias al PRM. Ahí no hay uno del PRM que se pueda distinguir en el área económica. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, el presidente tuvo un encuentro con los agropecuarios. Y la verdad que en el sector agropecuario parece que se sufre de masoquismo agropecuario. Porque yo no lo voy a entender. Claro, parecía más una reunión de agropecuarios PRMistas. Pero dice la nota de prensa que el presidente fue a homenajear a los productores, a darle las gracias a los productores agropecuarios porque el país ha ganado un posicionamiento importante cuando ha erradicado hambre o hambre cero ha llegado, superando los límites que tenía FAO de medir el hambre, que la subalimentación bajó de 2.5, que es un nivel crítico, y que eso declara al país como un país de hambre cero. El presidente va y destaca que gracias a este sector agropecuario tenemos hambre cero. Y los productores van y se sienten felices, muy sonreídos. Yo vi una foto ahí, no pensaba que tenía, pero no tomé imágenes de eso. Pero yo vi productores ahí, que me reservo el nombre para no molestarle. Gente que dice que están quebrados porque la fiebre porcina africana lo tiene destruido, que no pueden producir, que todo se le ha ido a la ruina. Y entonces, es decir, van y se abrazan y están muy contentos con su propio verdugo. Critican que el gobierno promete y no le cumple. Y entonces, repito, yo vi caballeros ahí, muy felices y contentos con el presidente por su apoyo y la política de apoyo que le ha dado el gobierno al agro. Pero gente que están quebrados porque precisamente le han faltado los apoyos y le han faltado también las políticas de supervisión y de cuidado epidemiológico en vista de todas estas plagas y enfermedades que afectan los cultivos y los animales del país. Y dentro de ese grupo, me imagino que no estarían los cacaoteros, los cacaotaleros. ¿Por qué?
porque yo creo que estamos en un mundo realmente al revés. Es decir, los cacaotaleros publican este documento ayer, creo que es de ayer, vamos a ver de qué fecha es, lunes 27. Comunicado público. La agricultura dominicana requiere seguir avanzando en su transformación para preservar su competitividad y garantizar su futuro. La DR Cocoa Foundation, Fundación Cacaotalera Dominicana, de la República Dominicana. Pero esta gente han señalado aquí, vamos a ver qué dicen ellos. Resulta importante señalar que en esta situación persiste, pese a que mediante decreto presidencial emitido en octubre del 2020, el cacao fue declarado de prioridad nacional, reconociéndose su importancia económica, social y ambiental para el país. Sin embargo, dicha prioridad aún no se ha traducido en una política pública integral que impulse la productividad, la renovación de plantaciones, la investigación científica, la transferencia tecnológica, la formación de técnicos especializados, el fortalecimiento de la sanidad vegetal y la preparación del país frente a las crecientes exigencias de los mercados internacionales. ¿A qué se referían ellos? En el caso específico del cacao, decían ellos, mientras nuestros principales competidores avanzan en esa dirección de la calidad, de la inocuidad, de la preservación de los recursos naturales, los apoyos, la transferencia tecnológica, etcétera, etcétera. Apoyo técnico, de verdad, con calidad. La República Dominicana, dicen ellos, mientras todo eso sucede en otros países competidores, en República Dominicana continúa enfrentando limitaciones que durante décadas han frenado el desarrollo de su sector agropecuario. Departamentos con capacidad operativa limitada, asistencia técnica insuficiente, escasa planificación de largo plazo, falta de recursos para la investigación y la extensión agrícola, así como respuestas tardías que con frecuencia llegan cuando las crisis ya se han materializado. Forman parte de una realidad que merece atención y seguimiento por parte de todos los actores involucrados. Entonces, ¿qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que celebra con el presidente? Que le mantuvo un ministro 5 años para que quebraran, y los quebraron a muchísimos de ellos, que dicen que están quebrados por las enfermedades, las plagas, la mala producción, la falta de riego, que la eficiencia del riego es mala, la sequía le afectan, los vientos, etcétera, etcétera. Pero los vientos y la sequía no son culpa del gobierno, porque no son esos son actos de Dios, de la naturaleza. Pero y toda esa lista que yo acabo de leer, que ellos publicaron ahí, eso es un retrato de las deficiencias y de la falta y de las promesas incumplidas del gobierno, con una agropecuaria creciendo a 1.6, a 1.4, 1.7. ¿Usted cree que con ese nivel de producción se puede satisfacer hambre cero aquí? Aquí no hay hambre porque se importan 5 o 6 mil millones de dólares de comida, presidente Abinader. Pero eso lo saben ellos, los productores agropecuarios, o ahora lo niegan, cuando dicen en Constanza que las importaciones lo tienen quebrados. ¿Y quién es que diría las importaciones? ¿El gobierno o la gente que está en la calle? Es decir, yo no entiendo, o esto lo entiendo como un masoquismo agrario, porque díganme usted, si hay un sector que ha estado sufriendo, porque no es que el presidente venga y le regale 2.000 millones de pesos para fines de que compensen los fertilizantes, o que le dé tasa cero, 25 millones, o 2.000 millones, o 1.500 millones a tasa cero. Solo cogen entre 10 o 15 o 14 PRMistas, productores, o no lo mismo. Y las importaciones de productos libres de aranceles vengan. Entonces, ¿a quién es que afectan eso? ¿Por qué el gobierno no siguió importando
productos libres de aranceles, para no terminar de hundirlo más. ¿Por qué suspendieron eso? Es decir, ¿qué es lo que se celebra? Pregunto yo, cuando un sector agropecuario ha estado precisamente afectado por la desatención, por la falta de cumplimiento. Miren, un decreto y ni caso le han hecho ese decreto. Dicen los productores de cacao, y nosotros sí es verdad que tenemos años hablando de ese cultivo aquí. Pero es que uno sabe que nada más es bla, 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 hablar. Y como hablar no cuesta, parece nada, ni escribir tampoco, menos, el papel aguanta todo, siempre se ha dicho. Entonces, todos estos homenajes, toda esta complacencia, pero repito, yo vi ahí en la foto de portada del periódico, yo vi un agricultor ahí, un porcicultor, mejor dicho. Ese hombre está quebrado a menos que, si él ha salido a flote porque está importando carne de cerdo, porque los productores grandes de cerdo han tenido que someterse a importadores para no irse a la ruina. Entonces, ¿qué es lo que se celebra? El país lleno de plagas, el país lleno de problemas, los agricultores al grito, los pequeños productores desatendidos, la reforma agraria, ahí nada más se habla de dar títulos, ahí no se capta un metro de tierra para nada, ni se hace un canal de riego, y las prioridades, miren por dónde quedan, turismo, y no se atiende a Monte Grande, que puede irrigar 500,000 tareas de tierra. Y entonces, ¿qué es lo que se le agradece a este gobierno en el área agropecuaria? Cuando podemos decir nosotros aquí, sin que se nos catalogue de críticos severísimos de esa situación, porque hemos advertido todos estos 5 años, 6 años advirtiéndole a este gobierno, muevan ese equipo de agricultura o va a fracasar, presidente Abinader. Usted no tiene jurisdicción de ese sector. Es que usted no manda ahí, eso le decíamos aquí, hasta que hubo que comprobar, como está comprobado, la situación de descalabro que hay en el agropecuario, cuando no lo digo yo, lo dicen los propios productores. DR, Cocoa Foundation, porque en inglés el asunto, DR, Dominican Republic, Cocoa Foundation. Esos son los que están hablando de que lo han dejado en la estación del desamparo, no soy yo. Vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, pero esos productores son tan melosos. Y bueno, celebraron el hambre cero, pero yo leí un artículo de Leonel Fernández ayer sobre el hambre cero. Y hay que celebrar que el país haya superado ese umbral de 2.5 de subalimentación, que decíamos que en el 2019 también FAO dijo que habíamos avanzado porque bajamos de 8.7
bajamos a 5 y algo en el nivel de subalimentación, lo que quiere decir que el hambre retrocedió en ese periodo hasta el 2019. No es la primera vez que se habla de hambre cero. Ahora, Leonel dice que el hambre cero es una cosa, pero también la calidad de la nutrición también hay que tomarlo en cuenta. Porque yo voy a decir lo siguiente, yo me como una batata asada hoy. Oigan, que no es fácil que usted pasar una batata asada si usted no tiene 2 galones de agua ahí para usted bajar esa batata, porque eso no es fácil. Ahora, después que usted se come esa batata y se toma 2 vasos de agua bien fría, fresca, o una taza de café, y si usted se siente en su casa y usted se acuesta, y no es verdad que usted se acuesta con hambre, porque usted se va a acostar con una hartura de verdad, pero eso no es la nutrición. Por eso yo aquí el viernes decía, cuando hablamos de hambre, hay que ver a lo que le llaman hambre, o satisfacer el hambre, porque si yo quiero comer pollo y lo que tengo que comer es asadura, como dice, o bofe, probablemente estoy pasando hambre porque no estoy comiendo las cosas que me apetezcan. Eso es una condición de hambre también. Pero en este caso la calidad nutritiva del alimento también influye. Decía Leonel Fernández en su artículo de hoy que está bien, eso es una buena observación. Entonces, dentro de todos estos melosos que estaban celebrando con el presidente, que le ha hecho creer como que el sector agropecuario es que está supliendo la comida para evitar el hambre, suple una parte, porque hemos dicho las importaciones también están ahí. Pero una agricultura creciendo a 1.6 no es verdad que usted, primero la agricultura, la pecuaria crece más que la agricultura, lo hemos dicho aquí. Si crece 1.6 en junio, la agricultura o la agropecuaria junta, quiere decir que el sistema productivo de cultivo ha sido muy bajo, porque yo le puedo aplicar el 1 al sector pecuario, porque ahí sube el huevo y sube la producción de pollo y vamos a exportar huevo para Cuba, hay que producir más. Eso eleva el nivel de crecimiento o de aporte al Producto Interno Bruto agropecuario. Pero ¿cuál es la producción de víveres, de alimentos? Que se quede en un 1% de crecimiento, casi es un estancamiento lo que hay en la producción agrícola en el país. Ahora, son tan melosos los agricultores que fueron ahí, que la mayoría son, como se dice, canchanchanes del gobierno, porque hay que decírselo así. Ahí lo vi todos los directivos de Confenagro, de la YA, de amigos todos del gobierno, están celebrando con el presidente ahí. Sin embargo, señores, ese 12.5 fue advertido y no se tomaron las medidas. El gobierno durmiendo a tientas. ¿Quiénes van a pagar ese 12.5% que ha exigido Mr. Donald Trump? Lo van a pagar ellos mismos, el sector agropecuario. Es decir, ustedes están celebrando su navaja al cuello. Es decir, estoy celebrando con mi verdugo una especie de el síndrome de Estocolmo. El gobierno no se ocupó de evitar ese 12.5 que afecta a los productos exportables dominicanos que tienen competencia en Centroamérica con México y esos países de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, etcétera, etcétera. Que estamos todos en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Entonces Trump mete un 12.5 mientras el gobierno estaba bailando, ocupado de los juegos centroamericanos. Ahora, ¿quiénes van a pagar ese 12.5? Los mismos que están riéndose y celebrando con el presidente ahí cuando debieran tener cara de preocupación y decirle, presidente, mire, estamos reunidos aquí, pero no es para que usted venga a abrazarnos y a decirnos que estamos felices porque tenemos hambre cero. Mire, ahí nos clavaron un 12.5 y ustedes andaban durmiendo o ocupados en los juegos centroamericanos. Mientras tanto vamos a pagar el 12.5 y tampoco podemos competir. ¿Usted sabe lo que un productor de aguacate que tenga que pagar un 12.5 en las exportaciones puede competir con un México que tal vez tiene tasa cero? O Guatemala con una tasa más baja.
o El Salvador, etcétera, etcétera. Mientras tanto, abrazándonos con el gobierno que nos ha apoyado según ellos. Y luego que se van de ahí, cuando salen de esa reunión emotiva, cuando salen entonces entran en reflexión en su casa y dicen, pero venga acá, nosotros estamos celebrando nuestra derrota. ¿Y qué es esto? La verdad que este es un país especial. Oh, Dios mío. Bueno, se acordó promover o promulgar el Código Penal. Bien, mañana no hablen. Al señor Paliza, que es uno de esas voces críticas que tuvo el PLD en la oposición, el PRM, perdón, en la oposición. Ahora ese código, mañana, cuando usted tenga que ir a la oposición, alguna vez tendrán que volver a la oposición, porque nadie es eterno en su cargo. Esos mismos errores que no se advirtieron o que se advirtieron y no se corrigieron. Porque no es verdad que con la prisa que se aprobó eso, en un Congreso tan cargado de mediocridades, de gente que no tiene criterio, ni siquiera criterio de país. Más fácil le ponen atención a una lotería que a los problemas de la patria, señores. Esa gente que se le importa lo que fuere para salvar sus sindicatos y sus empresas y sus actividades de lícito e ilícito comercio. Nada hecho con esa prisa puede resultar efectivo. La mediocridad se nutre de la rapidez, hemos dicho tantas veces aquí. Ese código se puede promulgar, o ya el presidente lo promulga. Y bien, porque peor es no tener nada. Pero ustedes verán, y la misma prueba de que eso no está bien hecho, es la comisión que nombró el presidente para que siga revisando eso. Porque ¿quién no sabe que ahí hay muchísimos errores? Hasta errores ortográficos deben haber ahí. Ese es otro. Los errores ortográficos, porque de esa prisa, ustedes se imaginan, y se sabe que en este idioma de nosotros, una tilde, o una coma, o un punto y coma, cambian una oración completa, o no una oración, un párrafo, un punto. Cualquier detalle de eso crea un problema serio. Pero eso se fue a la cañona por la rapidez. Ojalá terminen bien, pero uno sabe que eso no va a estar bien. Y lo han dicho los más especializados y gente que está curtida en esos asuntos jurídicos y constitucionales y de leyes y de todo lo que es lo congresual, gente que está en eso, han señalado que hay debilidades y que van a haber muchos errores ahí. Vamos a ver qué pasa. Ojalá no sea así. Bueno, señores, hay que tener cara dura, como dice. Aquí hay unos cara duras. Yo vi hoy, bueno, el caso de Yanalay, ese es un cara dura y de sus abogados. Declaren este juicio que ya no debe seguir, porque no, se han cumplido los plazos y es una ilegalidad. Señores, pero ustedes son los que han colocado a la justicia en la situación de apuro, como dicen con ese caso. Porque tienen 5 años incidentando ese juicio para no enfrentarla, que es un juicio malo. Bien, ese juicio dice que son pruebas falsas. Muy bien, vamos a derrotar las pruebas falsas. Porque ¿por qué si las pruebas son malas? ¿Por qué ustedes no enfrentan el bendito juicio? Porque yo quiero estar consciente, ir a un juicio, que me lleven a un juicio, y que yo estoy consciente que soy inocente, que las pruebas que tienen contra mí son falsas. Ahora, si me quieren condenar con pruebas falsas, me podrían condenar, indiscutiblemente. Un juez se puede equivocar, o se equivocan redes contra mí. Pero otras instancias me tienen que conocer en detalle qué es lo que se ha alegado contra mí. Si yo sé que las pruebas son débiles, falsas contra mí, yo enfrento el juicio inmediatamente. Pero si comienzo a poner incidentes y contrato incidentalistas, especialistas en incidentar los juicios, es porque yo le tengo miedo al juicio.
¿qué me importa a mí que me lleven a la justicia que fuere, al juzgado que fuere, al recinto que fuere, al ministerio público que le dé su gana? Y que yo sea consciente de que esas pruebas son ilegales, tomadas en forma ilícita. ¿Ustedes creen que yo no voy a enfrentar ese juicio con rapidez para salir de esto? Mire, magistrado, esas pruebas que ustedes le han llevado de mí son falsas. Ahí dice que yo estaba en tal fecha, estuve en tal sitio, eso es falso, yo nunca estuve ahí. Pregunte si las cámaras de seguridad me vieron entrar a mí algún día. Yo no tengo cuenta en el banco, yo soy un desbaratado y no tengo dinero. Eso que me acusan de haberme robado 27 mil millones de pesos, yo no tengo un peso, que me lo busquen. Mire, pueden andar por todos los bancos del mundo, ahí tienen una carta, buscando amigos míos, testaferros, o mi nombre se aparece, cójanlo para ustedes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que haya una acusación contra una persona que diga que es seria? No, pues, problema de ustedes, que me están queriendo mostrar pruebas que no sirven. Entonces, ya nada, hay que tener cara dura para usted pedir la extinción de un juicio que ustedes tienen 5 años incidentándolo para que no se celebre. ¿A quién es que usted le teme? A un ministerio público corrupto, sinvergüenza, inepto, malvado, que se ha ocupado de acusarme con pruebas falsas. Igualmente a José Ramón Peralta también. ¿Cuál es el problema? Si es falsa la prueba, tiene que demostrarse en el juicio, a menos que los jueces todos. Entonces los jueces están todos a una en contra, a favor del gobierno o a favor de lo que son enemigos del PLD. ¿Cómo se explica esto? El mismo José Ramón Peralta, repito, si esas pruebas no sirven, a usted lo están acusando ilegalmente, vaya a los juicios, llévenlo donde sea. Vamos a apelación, mire. Magistrados, que yo creo que son varios ahí, esas pruebas son falsas. Yo no he participado en nada, busque mi firma si aparece en algún lado, o mi voz si aparece en algún sitio ahí. O mi persona fue filmada en algún lugar haciendo un acto de ilicitud. Que me lo prueben, que me lo digan, ¿dónde estoy yo ahí, metido ahí? No hay forma de que ustedes lo condenen sin pruebas. En una democracia, pues si en una dictadura, es lo que diga el dictador. Otro cara dura, creo yo que Fulcar. Roberto Fulcar anuncia que va a crear un Tintán. Oigan, señores, lo que hizo Leonel Fernández. No sabía porque el señor Roberto Fulcar va a crear una fundación, no sé, un Tintán, un centro de pensamiento. Dios mío. Pero la verdad que son cara dura. Son, ¿cómo le llamaba ese disco de Maelo Rivera? Las caras lindas de mi gente negra. Así era que decía Maelo. Genial Maelo Rivera. Pues estos son unos caraduras, la verdad. Todo lo que están diciendo que el Ministerio Público es ilegítimo, que está haciendo con prueba ilegítima, vayan, derroten al Ministerio Público en su propio terreno. Así que se hace. Y Roberto Fulcar, vamos a ver hasta dónde llega su Tintán, su centro de pensamiento. La verdad que, señores, aquí hay gente que piensa que el tiempo, como se dice, también se juega a la acción sedante del tiempo, a la calma de los furores, a que la ira popular ya ha cedido espacio, que se puede juzgar en forma decente y prudente y justicieramente. Entonces tienen que liberarme de culpa, pero el problema es que usted no ha enfrentado ninguno de los cargos. No que se le presentaron en justicia, sino los cargos por los cuales usted tuvo que salir de ese cargo de ministro de Educación, porque aquí hay explicaciones necesarias todavía. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, hay noticias del PLD que vienen del PLD o de gente del PLD, porque no vamos a decir que la dirección ejecutiva, pero la dirección ejecutiva tiene que ver con ello también. Pero el señor Amarante Baré, que es un disidente del PLD, se fue un cuadro histórico de ese partido, indiscutiblemente, que fue Amarante. Él fundó un movimiento aparte, y bien. Pero yo creo que él señaló una gran verdad. Y decía él, que cómo es posible que en el PLD estén aceptando como discurso válido lo que dice Danilo Medina y su equipo más cercano, de íntima y sentida amistad, vamos a decirle así, en ese comité político o en la dirección política del PLD, de que el partido del PLD va a ganar las elecciones en este país. Una cosa que se ve absurda, porque está bien que usted anime a su gente, pero no lo anime con un desatino, porque eso es un desatino. Usted plantear que nosotros somos el partido que está delante de Tito y del mundo. O sea, óigame, usted está encima, no de la fuerza del pueblo, vamos a dejar eso aparte, del PRM, que es el que está en el poder. Usted sabe lo difícil que es luchar, o ustedes no estuvieron ahí. Ustedes no se acuerdan que sacaron un 62% Danilo Medina, y cuando llegó al penco sacó 37%. Pero no fue el penco que sacó 37, fue el gobierno que sacó 37, pero ya era un gobierno herido y un gobierno dividido. ¿Por qué? Porque se fue Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández no se fue porque le dio la gana. Leonel Fernández se fue porque ustedes lo forzaron a irse, que son cosas muy distintas. Porque hasta traer a Quirino, la sospecha de traer a Quirino aquí, óigame, para que insultara a Leonel Fernández, el presidente de 20 años de ese partido, hay que ser atrevido, definitivamente. Y se atrevieron. Hoy tal vez esos que se están defendiendo en justicia fueron de los que participaron en esa trama o en esa estratagema, quién sabe. Pero bien, dice Amarante, lo sensato es pensar que en los últimos años 7 gobiernos ha tenido el país en línea y ninguno ha sido producto de ir a una segunda vuelta. ¿Qué quiere decir con eso? Todo se ha ganado en primera vuelta. ¿Usted cree que ustedes tienen capacidad de ganar en primera vuelta? No. Demostraron en el 2024 que no están capacitados ni siquiera para estar en segundo lugar. Válido, porque ahí están los números, las estadísticas están ahí. ¿Qué han hecho extraordinario para pasar por encima del que sacó 29 o 30, qué sé yo, en esas elecciones? ¿Qué han hecho extraordinario cuando lo que ha habido es mucha deserción también y juramentaciones y cosas de eso, de gente que se van? Entonces, dice Amarante, lo más lógico es que las bases del PLD van a entender que aquí no va a haber segunda vuelta, que no esperen segunda vuelta, que el PLD va a vencer a la fuerza del pueblo para que den segunda, para que tengan que apoyarnos. Eso es utópico. Y es verdad lo que él dice. En los últimos 7 gobiernos han sido decisiones de primera vuelta a partir del 96 para acá. ¿Por qué? Porque en el 94 todo el mundo sabe lo que pasó. Balaguer, 2 años. En el 96, todo el mundo sabe lo que pasó aquí con Leonel Fernández y el doctor Peña Gómez, candidatos que fueron, y el propio
Partido Reformista, que fue lo que pasó aquí. Ganó Leonel Fernández en segunda vuelta, el pacto patriótico, y todo el mundo sabe qué fue lo que pasó. Entonces, todos los gobiernos que han surgido después de ahí han ganado en primera vuelta. El PLD tiene que saber eso, y él lo dice claro. No van a esperar que ustedes van a quedar en segundo lugar, diga, para competir con el PRM, porque se supone que el PRM que le ganaría a la fuerza, o en este caso dice la gente de la fuerza, no, nosotros estamos por encima, dicen las encuestas, estamos por encima del PRM. Es decir, el PLD está pensando superar al PRM, según el discurso de Danilo Medina y sus adláteres, están pensando que ellos van a quedar por encima del segundo lugar, o quedarán en segundo lugar. Es decir, la Fuerza del Pueblo dice que va a quedar en primero. El PRM va a quedar en tercero, porque el PLD de Danilo Medina superará al PRM. Ustedes están oyendo cómo es que está pensando esa dirigencia, y esa base de ese PLD va a pensar así. Lo dudo. ¿Qué es lo que van a ver? Cuando ellos vean la verdad, no van a esperar ir a buscar ese 14 o ese 12. Y le va a pasar a Danilo Medina lo que le pasó en el 2000, que no entendió el proceso, que se lo dijo Leonel Fernández: apoyemos a Balaguer en el 2000. Balaguer tiene 15, nosotros tenemos 35, él tiene que apoyarnos. Leonel le dijo: no tiene más que nosotros, porque su base social es más amplia. Gobernó 22 años aquí. ¿Y qué pasó? Balaguer quedó segundo, Danilo Medina quedó tercero. Quedaron segundos por unos votos que le sumó el partido de Peñaguaba. El BIS. Y entonces, cuando quedaron segundos por esos números, pero Hipólito Mejía tenía 49.5, 49.8 y pico. Vamos donde Balaguer. No vayan ustedes donde Balaguer. Y yo le dije a ustedes lo que iba a pasar. Eso le va a pasar aquí también. Cuando vengan con ese 15, le va a pasar lo mismo. O no lo han medido y saben que no le va a pasar de 15 ese partido, probablemente hasta menos. ¿Por qué? Porque ya es un partido que está herido de muerte, porque no tiene dirección ni tiene liderazgo. Es un partido que está desacreditado totalmente. Y fíjense lo que sale, un disco, que yo me imagino a Leonel Fernández como Balaguer, doctor Balaguer. Fulano está, mire, Gustavo Sánchez está hablando mal de usted, doctor Fernández. Dice que ni muerto lo apoyaría, porque usted dividió su partido. ¿Y qué favor le habré hecho a Gustavo que habla mal de mí? Eso es lo que va a decir Leonel Fernández. Es un mitómano. Explíqueme usted. ¿Usted cree que un político puede actuar por cólera sectaria? ¿Qué político es este? Eso es una cosa disparatada, pero se ve lo disparatado que son. Y ese era el vocero del PLD en el Congreso. Y miren cómo opina. Cuando en política no se puede opinar así, porque todo el mundo sabe que el que escupe para arriba en política fácilmente le cae la saliva en la cara. Doctor Balaguer, Manuel Fermín está hablando mal de usted. ¿Qué favor le habré hecho que habla mal de mí? Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Favor, final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.